La liquidación de metales preciosos no se desarrolló de forma gradual. Se produjo como una ruptura brusca, rápida, amplia e inusualmente profunda, con la plata absorbiendo el mayor impacto. En un breve lapso, los precios de todo el complejo de metales bajaron juntos, pero la magnitud del descenso de la plata se distinguió del resto. La caída se registró como la más severa desde finales del mes pasado, lo que indica no solo la volatilidad habitual, sino un shock estructural que se propaga por el mercado. El movimiento no se limitó a un mes de contrato ni a una plataforma de negociación. Se produjo de forma generalizada, afectando a múltiples metales a la vez y comprimiendo los precios con una velocidad inusual. Los participantes del mercado que observaban el vídeo vieron cómo el impulso se inclinaba decisivamente a la baja a medida que las ofertas se reducían y la presión bajista se aceleraba. Lo que antes parecía una fortaleza se convirtió en una revalorización forzada. La plata, en particular, no se deslizó a la baja, sino que rompió a la baja. Los niveles de precio clave cedieron, y una vez que esos umbrales fallaron, el descenso se intensificó. La velocidad del movimiento sugirió una presión concentrada en lugar de un cambio lento en el sentimiento. El comportamiento de la acción del precio indicó que el posicionamiento, y no la erosión gradual de la demanda, estaba impulsando el cambio. Al mismo tiempo, el mercado de metales preciosos en general se movió en sintonía. El oro retrocedió. El platino y el paladio se debilitaron drásticamente. El rodio también bajó. La uniformidad de la dirección apuntaba a una corrección coordinada o una fuerza concentrada que actuaba sobre el complejo, en lugar de ventas dispersas y específicas de cada metal. Estas caídas sincronizadas suelen plantear preguntas inmediatas en los círculos profesionales del trading. Cuando varios metales caen simultáneamente, pero uno cae drásticamente más que los demás, la atención se desplaza de las narrativas macroeconómicas a las estructuras de posicionamiento. Los operadores comienzan a preguntarse no solo qué cambió, sino quién se movió primero y a qué escala. La gravedad del movimiento de la plata rápidamente reorientó el debate, pasando de una corrección rutinaria a una posible disrupción. Cuando un mercado registra su mayor caída en semanas y rompe por debajo de los niveles observados, la conversación cambia de tendencia a estrés. La liquidez, el apalancamiento y la concentración se convierten en preocupaciones centrales. Este entorno sentó las bases para una investigación más profunda sobre qué fuerza podría ser lo suficientemente grande como para impulsar la plata a la baja de forma tan agresiva, arrastrando consigo al complejo de metales en general. La respuesta, según las afirmaciones que rodean el evento, apunta hacia una única posición concentrada, una lo suficientemente grande como para alterar la estructura de precios de corto plazo en todo el mercado. La venta masiva en los metales preciosos no se desarrolló de manera gradual. Llegó como una ruptura abrupta, rápida, amplia y excepcionalmente profunda, siendo la plata la más afectada. En un corto periodo, los precios de todo el complejo de metales se movieron a la baja, pero la magnitud de la caída de la plata destacó sobre el resto. Este descenso se registró como la mayor caída desde finales del mes pasado, señalando no solo volatilidad rutinaria, sino un choque estructural que atravesaba el mercado. El movimiento no se limitó a un mes de contrato o a un solo mercado. Apareció en todos los frentes, presionando los precios con rapidez inusual. Los participantes del mercado observaban cómo la dinámica cambiaba. Los precios perdían soporte mientras la presión bajista se aceleraba. Lo que antes parecía fuerza se transformó en una reevaluación forzada. La plata, en particular, no simplemente bajó, se desplomó. Niveles clave de precios cedieron, y una vez que esos umbrales fallaron, la caída se intensificó. La velocidad del movimiento sugería una presión concentrada, más que un desgaste gradual de la demanda. El comportamiento del precio indicaba que las posiciones, y no un cambio lento en el sentimiento del mercado, eran el motor de la caída. Al mismo tiempo, el resto del espacio de metales preciosos se movió en sintonía. El oro retrocedió, el platino y el paladio se debilitaron considerablemente, y el rodio también descendió. La uniformidad de la dirección apuntaba a un desarme coordinado o a una fuerza concentrada que impactaba en todo el complejo, más que a ventas dispersas por metal. Tales caídas sincronizadas suelen levantar preguntas inmediatas dentro de los círculos profesionales de trading. Cuando varios metales caen juntos, pero uno lo hace de forma dramática, la atención se desplaza de las narrativas macroeconómicas a la estructura de las posiciones. Los operadores comienzan a preguntarse no solo qué cambió, sino quién movió primero y a qué escala. La gravedad del movimiento de la plata rápidamente cambió la discusión. Dejó de ser una corrección rutinaria para convertirse en una señal de posible disrupción. Cuando un mercado registra su mayor caída en semanas y rompe niveles clave, la conversación pasa de tendencias a estrés. La liquidez, el apalancamiento y la concentración se vuelven temas centrales. Este entorno,
Sentó las bases para investigar más a fondo qué fuerza podría ser lo suficientemente grande para empujar a la plata hacia abajo de manera tan agresiva, arrastrando además al resto de los metales preciosos. La respuesta, según los hechos reportados en este evento, apunta hacia una posición concentrada, una posición lo suficientemente grande como para alterar la estructura de precios a corto plazo en el mercado. La magnitud de la caída en los metales preciosos fue impactante y generalizada, pero con una intensidad variable según el metal. El oro sufrió un retroceso significativo del 3,29%, situándose en 4.827.70 por onza. Aunque importante, este movimiento fue modesto en comparación con otros metales. Su descenso mostró que incluso los refugios tradicionales no fueron inmunes al shock de mercado, reflejando la presión generalizada en el complejo de metales. El platino experimentó un golpe más severo, cayendo un 10,67% y acercándose apenas a la marca de $2,000 por onza. Este retroceso reveló la sensibilidad de los metales industriales a movimientos concentrados en la especulación y las posiciones cortas masivas. La combinación de factores de oferta y demanda, sumada a la presión especulativa, amplificó la volatilidad en el mercado del platino. El paladio también registró una disminución notable de más del 6,2%, situándose en 1.675 por onza. Esta caída indicó cómo los movimientos en los mercados adyacentes y las expectativas de la economía global podían trasladarse rápidamente a metales de uso industrial, arrastrando sus precios hacia abajo en pocas sesiones. El rodio descendió $100 hasta $10,900, mostrando que incluso los metales menos comerciados y más especializados no estaban exentos de la turbulencia. La caída del rodio, aunque menor en porcentaje que la plata, contribuyó a un panorama general de debilitamiento en todo el espectro de metales preciosos. La plata, sin embargo, fue la más afectada, registrando un desplome del 17,63% hasta $72,80 por onza, rompiendo por debajo de la barrera de los $73. Esta pérdida masiva no solo subraya la presión concentrada sobre este metal, sino también su vulnerabilidad frente a posiciones especulativas de gran escala. La intensidad de la caída de la plata reflejó un desequilibrio extremo entre oferta y demanda en los mercados de futuros, un fenómeno que no se replicó con la misma fuerza en otros metales, mostrando que la plata estaba en el centro del epicentro del shock. El patrón de estas pérdidas evidencia un efecto dominó. Aunque todos los metales descendieron, la plata encabezó la ola de liquidaciones, generando preocupación sobre la sostenibilidad de los niveles de precio actuales. Cada descenso alimentó la presión adicional, creando un ciclo de ventas que reforzó la volatilidad. En conjunto, estos movimientos marcaron un momento crítico para los metales preciosos, donde la correlación entre ellos fue clara, pero la magnitud de la caída de la plata destacó como un indicador de desequilibrio estructural. La simultaneidad de estas pérdidas generó alarma en los mercados y puso bajo escrutinio las dinámicas que impulsaban estos precios, preparando el terreno para identificar la causa principal detrás del desplome más profundo, una posición corta masiva que concentraba el riesgo en un solo actor. La causa central detrás de la fuerte caída de la plata se atribuye a un solo actor, Baiyang Jing, un empresario multimillonario chino radicado en Gibraltar. Se reporta que Baiyang Jing acumuló una posición corta colosal en plata, estimada en aproximadamente 450 toneladas, equivalentes a 30.000 contratos en el mercado de futuros de Shanghái. Esta magnitud coloca a su posición entre las más grandes observadas en cualquier mercado de metales recientes, generando un impacto inmediato y profundo en los precios. El inicio de esta operación se sitúa en la última semana de enero, momento en el cual la concentración de contratos cortos comenzó a presionar el mercado de manera evidente. Los movimientos fueron lo suficientemente agresivos como para provocar un descenso acelerado en el precio de la plata, arrastrando consigo a otros metales del complejo, aunque en menor proporción. La estrategia de Baiyang Jing parece haber sido meticulosamente planificada, con un objetivo de generar ganancias significativas a partir de la caída de los precios. Se calcula que esta posición le generó una ganancia en papel de alrededor de 288 millones. Sin embargo, más allá de las cifras, lo relevante es el efecto estructural que una sola posición de tal tamaño puede ejercer sobre la liquidez y la estabilidad del mercado. Una posición de estas dimensiones altera la dinámica normal de compra y venta y puede generar movimientos que, de otro modo, no serían posibles en mercados equilibrados. El tamaño extremo de esta posición también suscita preguntas sobre los límites regulatorios y de exposición permitidos por los mercados de futuros. La magnitud de los contratos bajo control de un solo actor excede lo que normalmente se consideraría prudente,
lo que lleva a cuestionar cómo los mecanismos de supervisión y control permiten que se concentren riesgos tan altos en manos de un solo operador. El efecto inmediato en los precios fue dramático. La plata cayó rápidamente por debajo de los niveles psicológicos de soporte, mientras que el resto del complejo de metales reaccionaba de manera sincronizada. Esto subraya que, aunque la presión principal provino de una posición corta gigante, sus efectos se transmitieron a través de todo el mercado, afectando tanto a metales industriales como a metales de refugio. Este episodio también evidencia la capacidad de una posición concentrada para influir en la percepción del mercado. Los inversores y operadores que observan movimientos tan pronunciados comienzan a reevaluar riesgos, márgenes y estrategias, amplificando la volatilidad inicial causada por la posición de Bianjing. La caída de la plata no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de un mecanismo de presión altamente centralizado, donde una sola figura cambió temporalmente la estructura de precios de todo un mercado global. La magnitud de la posición corta de Bianjing en la plata supera incluso la cantidad de metal físico disponible en el mercado de futuros de Shanghái. Se estima que los 450 toneladas de plata bajo su control equivalen a más de todos los metales almacenados en el intercambio, lo que representa un claro desequilibrio entre la oferta física y las posiciones especulativas. Esta discrepancia generó preocupaciones inmediatas sobre el cumplimiento de los límites de posición establecidos por el mercado y la capacidad del intercambio para mantener la estabilidad. Cuando una sola posición excede los recursos totales de un mercado, se crean tensiones estructurales. Las órdenes de venta masivas de una posición de esta escala pueden empujar los precios hacia niveles donde la liquidez desaparece, aumentando la volatilidad y el riesgo de movimientos abruptos. La presión ejercida por esta posición corta no solo afectó a los precios de la plata, sino que también repercutió en otros metales, generando una reacción en cadena dentro del complejo de metales preciosos. El hecho de que una sola persona pueda controlar un volumen superior al disponible en el intercambio plantea serias interrogantes regulatorias. Los mecanismos de supervisión diseñados para limitar riesgos extremos parecen insuficientes frente a posiciones concentradas de esta magnitud. La situación evidencia una vulnerabilidad estructural. Cuando un solo actor asume riesgos de tal tamaño, los mercados pierden parte de su capacidad para reflejar la oferta y demanda real, y los precios pueden desviarse significativamente de sus fundamentos. La interacción entre la posición de Bianjing y los niveles de liquidez del mercado generó un entorno donde el precio de la plata podía fluctuar violentamente en respuesta a movimientos relativamente pequeños dentro de esa posición gigante. Esto explica por qué la caída del 17,63% se produjo con tanta rapidez, rompiendo soportes clave y estableciendo un nuevo rango de negociación temporal para el metal. Además, la magnitud de la posición hace evidente que la presión sobre el mercado no era una consecuencia de cambios graduales en la oferta o demanda de plata física. En lugar de eso, fue el resultado directo de un apalancamiento extremo en un mercado de papel, donde la exposición de un solo actor puede reconfigurar temporalmente la estructura de precios y alterar la percepción de riesgo de todos los participantes. Esta situación refuerza la idea de que, en mercados con concentración de posiciones, los movimientos de precios pueden estar más determinados por la mecánica de grandes apuestas financieras que por fundamentos económicos tradicionales. La caída de la plata ilustra cómo un solo operador, al superar los límites físicos del mercado, puede generar un impacto desproporcionado y poner a prueba la resiliencia del intercambio. Aunque muchos podrían mirar hacia el COMEX como el centro de la negociación de metales preciosos a nivel global, los hechos recientes apuntan a que la presión principal en la plata se originó en China. Los movimientos extremos observados en el mercado de Shanghái, impulsados por la posición corta masiva de Bianjing, demostraron que la fuente de volatilidad no estaba al otro lado del mundo, sino en el propio intercambio chino. El Shanghai Futures Exchange se convirtió en el epicentro de la turbulencia. Allí, los niveles de precio se vieron arrastrados por órdenes concentradas que superaban la oferta de metal físico disponible, creando un desequilibrio que rápidamente se transmitió a otros mercados internacionales. Esto evidencia que, aunque el COMEX mantiene relevancia global, no fue el motor de la caída de la plata en este caso particular. La diferencia clave radica en la concentración de posiciones y la capacidad de un solo actor para influir en la estructura de precios. En el COMEX, la dispersión de contratos y la regulación más estricta tienden a limitar el impacto de posiciones individuales extremas. En Shanghái, en cambio, la escala de la posición de Bianjing expuso vulnerabilidades del mercado, demostrando cómo un intercambio puede convertirse en el origen de volatilidad significativa, incluso cuando otros mercados permanecen relativamente estables. Además,
Esta dinámica desafía la percepción de que los precios de la plata están determinados exclusivamente por factores occidentales. La evidencia sugiere que la acción de grandes operadores en mercados asiáticos puede tener un efecto inmediato sobre los precios globales, especialmente en metales donde la liquidez y el suministro físico son limitados. La influencia de China en la reciente caída resalta cómo los mercados globales están interconectados, pero no uniformemente equilibrados. El resultado fue que los inversores en todo el mundo comenzaron a reaccionar a los movimientos iniciados en Shanghái, ajustando posiciones y márgenes en otros intercambios, incluyendo el COMEX, aunque la presión original no provino de allí. Esta cadena de transmisión evidencia cómo un solo punto de concentración de riesgo puede generar efectos globales, afectando precios y percepciones de mercado más allá de sus fronteras físicas. En síntesis, la caída de la plata muestra claramente que no todo riesgo de mercado está centralizado en los intercambios tradicionales occidentales. La volatilidad extrema tuvo origen en China, subrayando la importancia de monitorear los grandes flujos y concentraciones de posición en mercados emergentes para comprender plenamente las dinámicas de precios globales. Además de la presión directa de las posiciones concentradas, otros factores macroeconómicos contribuyeron al descenso de los metales preciosos. Las negociaciones de paz renovadas entre Rusia y Ucrania, junto con los diálogos entre Irán y Estados Unidos, generaron un impacto inmediato en los mercados de energía. La caída de los precios del petróleo como consecuencia de estas señales de estabilidad geopolítica redujo el atractivo de los metales como cobertura, incrementando la presión bajista sobre sus cotizaciones. Al mismo tiempo, la fortaleza del dólar estadounidense ejerció un efecto adicional sobre los precios de los metales. Un dólar más fuerte tiende a encarecer los metales para compradores en otras divisas, reduciendo la demanda y potenciando la caída de los precios. La combinación de noticias geopolíticas favorables y la apreciación de la moneda norteamericana creó un entorno que reforzó la tendencia bajista iniciada por las posiciones cortas concentradas. Estos factores externos actuaron como catalizadores, amplificando la vulnerabilidad ya presente en el mercado de plata y otros metales. Cada noticia que fortalecía el dólar o indicaba estabilidad en conflictos internacionales aumentaba la presión sobre los precios, acelerando la liquidación de posiciones y extendiendo la caída a todo el complejo de metales preciosos. El efecto fue particularmente evidente en la plata, que ya enfrentaba un desequilibrio estructural por la concentración de posiciones cortas. Los elementos macroeconómicos no provocaron la caída, pero la intensificaron, generando un entorno en el que los precios respondían con mayor volatilidad a cualquier señal de mercado. En conjunto, la combinación de factores especulativos concentrados y movimientos macroeconómicos creó un escenario excepcionalmente volátil, donde la interacción entre política internacional, mercados de energía y fortaleza del dólar acentuó la presión sobre los metales preciosos. Este contexto explica la profundidad y rapidez de la caída reciente, dejando claro que las fuerzas externas y estructurales se reforzaron mutuamente para generar un movimiento de precios sin precedentes en las últimas semanas. A pesar de esta volatilidad en el mercado de papel, la demanda por plata física permaneció fuerte. Los inversionistas continuaron buscando la adquisición de plata tangible, mostrando que el apetito por el metal no disminuyó ante las turbulencias especulativas. Esta divergencia entre la caída de los precios en los mercados de futuros y la estabilidad de la demanda física indica que el valor subyacente del metal sigue siendo sólido, pero que la estructura del mercado de contratos puede amplificar movimientos que no reflejan la verdadera dinámica de la oferta y la demanda. La combinación de un mercado de papel volátil y una demanda física robusta crea un escenario complejo. Por un lado, los precios pueden fluctuar rápidamente debido a posiciones concentradas y apalancamiento. Por otro, la compra constante de plata física actúa como un ancla que mantiene cierto soporte real en los niveles de precio. Esta tensión entre la volatilidad de los mercados financieros y la estabilidad de la demanda tangible refleja un desajuste estructural que no puede ignorarse. La percepción de credibilidad del intercambio se vuelve crítica. La capacidad de un mercado para reflejar de manera confiable la oferta y demanda real es fundamental para la confianza de los inversionistas. Cuando esta confianza se ve amenazada por movimientos especulativos de gran escala, los riesgos de volatilidad aumentan y los participantes del mercado deben ajustar estrategias y expectativas en consecuencia. En este contexto,
La caída reciente de la plata no solo reveló la presión ejercida por una posición masiva, sino también las limitaciones de los mecanismos de control del intercambio y la resiliencia de la demanda física. Juntos, estos elementos explican por qué, a pesar de la volatilidad extrema, el metal sigue teniendo un valor subyacente fuerte, que sustenta la perspectiva a largo plazo. A pesar de la caída abrupta, se estima que la plata podría encontrar un fondo en torno a los $50 por onza. Este nivel actuaría como un soporte significativo, capaz de detener el descenso y ofrecer un punto de estabilidad dentro de la volatilidad actual. La proyección no solo establece un piso potencial de precios, sino que también indica que la corrección forma parte de un proceso más amplio, enmarcado dentro de un ciclo alcista prolongado. Aunque los movimientos recientes han sido dramáticos, la existencia de una demanda física sólida y el tamaño de la corrección sugieren que la caída es temporal dentro del contexto de un mercado en expansión. El nivel de $50 podría servir como referencia estratégica para los inversionistas, permitiendo ajustar posiciones mientras se mantiene la perspectiva de crecimiento del valor del metal a mediano y largo plazo. Esta proyección también ayuda a interpretar la volatilidad reciente no como un colapso estructural del mercado, sino como una fase de ajuste dentro de un ciclo alcista. Las correcciones de este tipo, impulsadas tanto por posiciones concentradas como por factores macroeconómicos, pueden generar oportunidades de consolidación y fortalecimiento de la tendencia subyacente. En este marco, la caída de la plata se comprende mejor como un mecanismo natural del mercado para absorber shocks especulativos y ajustar precios hacia niveles sostenibles. La combinación de soporte técnico, demanda física constante y perspectiva alcista indica que, a pesar de la turbulencia, el metal mantiene su atractivo dentro de la cartera de activos estratégicos. En conclusión, la caída reciente de la plata, aunque intensa, encaja dentro de un patrón más amplio de crecimiento sostenido en el tiempo. El mercado experimentó una corrección severa, pero los fundamentos y la demanda subyacente sugieren que el ciclo alcista continúa, ofreciendo un panorama donde los niveles actuales podrían representar una oportunidad dentro de una tendencia positiva a largo plazo.